Buenos días, hermanos. Estamos aquí reunidos para celebrar nuestro culto del 1 de noviembre y específicamente nuestro sermón de hoy, que está basado en el texto de Jeremías 29, del 1 al 7. Y atrás de mí, tenemos la puerta de Ishtar, que se encuentra en el Museo de Pérgamo en Berlín y que fue el lugar de donde estuvieron los exiliados de Israel y del tema del que vamos a hablar hoy. Por esta puerta entraron los exiliados israelitas en 586 y 596 a Babilonia, después de un viaje de 1000 kilómetros en el desierto, humillados en cadenas eh, a un futuro incierto. Y pues es muy interesante esta historia. Y solo se puede entender nuestro pasaje de hoy un poco explicándoles un poquito de la historia de lo que pasó en esos tiempos. Pero antes que nada, hermanos, estamos celebrando el 1 de noviembre también en muchas iglesias católicas, el Día de Todos los Santos, donde se recuerda a los hermanos, a los fallecidos en nuestra vida, a nuestros parientes, aquellos que han sufrido en este año. Y para los que vivimos en Alemania, ahora es también el principio de una segunda cuarentena, como dicen en inglés, light, o una cuarentena más leve que la de marzo, donde casi todo está cerrado, menos las escuelas y los trabajos. Em, Unos lo podrían llamar un exilio doméstico. Es que no podemos salir, no podemos ir a restaurantes, no podemos estar con más de más de 10 personas fuera de la casa, y que no pertenezcan a más de dos familias o casas. ¿Cómo se puede medir la crisis actual, hermanos? Número de contagiados, de fallecidos, de enfermos en cuarentena, de pérdidas económicas, de desempleados, o como decía un comentarista de este texto, ¿qué son 70 o más días digamos, si contamos la primera cuarentena, fueron casi como 90 días? O podríamos medir el sufrimiento en términos de 70 horas en una terapia intensiva, en coma, recibiendo oxígeno externo. O serán a lo mejor las 70 semanas que dure la búsqueda de una vacuna efectiva para todo el mundo. Estamos hablando de una situación a largo plazo que no se sabe exactamente a dónde va a llegar. Se espera que a mitad de noviembre se pueda saber si las medidas que decidió nuestro gobierno actual van a poder ser efectivas, y vamos a poder entonces en diciembre celebrar la Navidad como en otros años. Pero lo sabemos, hermanos, muchas iglesias, todos los conciertos están cancelados, las iglesias van a tener que celebrar la mayoría en línea los servicios de Navidad. O sea que nuestro texto de hoy también se habla de 70 años, un número 70. En este caso son 70 años en Babel. ¿Cómo es que llegaron los israelitas a esta situación? ¿Por qué está pasando los exiliados? ¿Por qué tuvo que llegar a este grado de humillación? El profeta Jeremías tuvo su profecía, generalmente vivió más tiempo, pero su tiempo de profecías fue del 626 al 586 antes de Cristo. O sea, estamos hablando casi 500 años antes de la venida de Cristo. Y el Salmo 137 lo refleja muy bien, lo que pasó en esta época y cómo se sentían internamente los israelitas que fueron llevados como esclavos a Babilonia. En el Salmo 137 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas.
y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión, burlándose. La tristeza de haber perdido el hogar, de haber sido llevados como esclavos durante 1000 kilómetros en el desierto, de llegar a un futuro incierto sin saber cuál era su posición dentro de esa sociedad, de pasar de ser unas ciudades, digamos, más pobres, pasar y llegar al centro del poder en Babilonia. Si ustedes ven estas puertas, qué impresión, qué impresionante ha de haber sido para los israelitas pasar por ahí. Y así como vemos, por ejemplo, la situación de Siria moderna, de cómo ha sido destrozada primero de un conflicto interno entre Assad, los islamistas y los mismos del país sirio, y ha sido ahora un conflicto internacional con Turquía, con Rusia, con eh, Estados Unidos, muchos intereses del petróleo, de muchas cosas, de Irán también. Estamos viendo también que en esta época de la que escribió Jeremías, Israel también fue un títere, una situación, una víctima de la situación entre grandes poderes económicos. En el 627 Asurbanipal muere, él era el rey asirio, y, muere y empieza el poder económico fuerte de los babilonios. Nínive cae en el 612 antes de Cristo ante la coalición de los medas y los babilonios. Entre medio de esto, también los egipcios entran a la crisis política porque quieren ayudar a los asirios y claro, quieren defender sus intereses ante los babilonios y suben del sur al norte y hacia el oeste, hacia el este, perdón, para tener la guerra eh, tremenda en el 605 en Carquemis, donde los egipcios sufren una derrota en el Éufrates contra Nabucodonosor y el faraón Nico tiene que retirarse. Y esos son los 70 años de los que habla Jeremías, en los que Babilonia tiene el poder absoluto en toda esa zona. Entonces, dentro de esto, Nabucodonosor baja y destruye Jerusalén en 586. Primero entra en 598 y 97 y se lleva a muchos líderes israelitas, pero la destrucción total es en el 586, después de sitiar Jerusalén. Y es cuando mata a los hijos de Sedequías enfrente de él, que era el rey en el momento en Israel, y le sacan los ojos. Y se llevan a todos los jóvenes y a todos los trabajadores y a la gente que les puede servir a Babilonia y dejan a los niños, eh, a las mujeres y a los ancianos, entre ellos a Jeremías. Entonces Jeremías se queda con los que se quedan en una Jerusalén destruida, mientras que todos los que pueden ser de interés y de servicio son llevados como esclavos a Babilonia. En todo este tiempo, Jeremías fue llamado por Dios para ser profeta y para decirles a los líderes israelitas que por favor prefirieran tomar el yugo babilonio. Hasta hizo una imagen, él mismo se puso un yugo en uno de sus sermones, y dice: es preferible tomar el yugo babilonio a la lucha. Pero todos los reyes, eh, la mayoría de los reyes israelitas pensaban que podían luchar contra los poderes externos. Por ejemplo, uno de los Josías quiso luchar contra los egipcios, em, y, em, y fue cuando no Josías, perdón, pero unos de los reyes quisieron ir en contra de los egipcios cuando iban de subida hacia la lucha contra Babilonia, y también perdieron en la batalla de Megiddo y murieron
dejando al pueblo de Israel también sin protección. Entonces, Jeremías se le veía como un traidor, se le veía como un profeta sospechoso que no daba buenas noticias y que estaba siempre diciéndoles, por favor, no se metan en esto, por favor, protéjanse. Y los reyes lo metían a la cárcel porque no daba buenas noticias, porque no daba lo que diríamos ahora modernamente fake news. Estaba diciendo cosas que no eran populares y que hacía que la gente lo rechazara. Entonces, en medio de esta destrucción, de la primera destrucción del 596, después del 586, y que han sido puestos unos reyes vasallos por los babilonios en Israel, se manda una delegación a Babilonia de uno de los puestos por los reyes vasallos, y en esa delegación es cuando Jeremías escribe esta carta de nuestro texto a los exiliados que ya estaban en Babilonia. Entonces imagínense, ustedes están en Babilonia exiliados y esperan a lo mejor una carta de ánimo que les diga, espérate, en 2 años se acaba esto y regresan a Jerusalén, como lo estaban haciendo varios profetas mentirosos que estaban queriendo dar falsas esperanzas. Entonces, si leemos el texto, dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. O sea, el mismo Dios permitió esto. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos allí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y dice, ha dicho Jehová que no los engañen vuestros profetas que están entre vosotros y vuestros adivinos, que les dicen, pronto esto va a acabar. Y les dice, esto va a durar 70 años, si sigo no leyendo más allá. Imagínense ustedes como exiliado en Babilonia, humillados, como lo dice en el Salmo 137, que estamos tristes, llorando, y todavía llegan los babilonios y dicen, cántenos canciones. Sean nuestros payasitos después de las humillaciones que han sufrido. ¿Cómo es posible que todavía el profeta Jeremías, que está en Jerusalén, que no conoce nuestra condición de esclavitud en Israel, en Babilonia, nos diga que tenemos que hacer la paz con el enemigo, que tenemos que casarnos y mezclarnos con estos que nos están tratando mal, que nos está diciendo que son 3 generaciones las que se van a quedar en Babilonia? 3 generaciones, 70 años, toda una vida. Hermanos, no sé ustedes, pero cuando yo volteo y digo, ya fueron 28 años en Alemania, es increíble, se va el tiempo, no se imagina uno que ya el país en el que uno vive ahora es el país en el que se ha convertido en nuestro hogar y en el que, por ejemplo, en mi caso, he vivido ya más tiempo aquí que en México. Entonces, claro que los recipientes estaban enojados y no querían saber nada de estas cartas y estos mensajes de Dios. ¿Cómo voy a hacer paz con el enemigo? ¿Cómo se atreve todavía Jeremías a decir eso? Y Jeremías podría haber dicho, yo les dije, yo les advertí que no hicieran esto, que no hicieran lo otro, y ahorita están sufriendo las consecuencias. Pero en lugar de hacer eso, les dice, Dios está con nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios permitió esta situación.
Dios está en control y es el Dios de la historia. Y Él no les está dando falsas esperanzas, sino que les está hablando de realidades, aunque no les gusten. Les está diciendo, esto va a durar 70 años. Y es mejor que empiecen a trabajar el arado, que empiecen a trabajar para estos babilonios y empiecen a vivir y a pedir a Dios por la paz, el shalom, con estos que los llevaron de cautivos y pedir la paz entre unos y otros. Es un mensaje radical, no es popular, como el que ahora Merkel y los del gobierno nos tuvieron que decir. No es popular, hay que regresar a casa y hay que entrar en una cuarentena. Claro que los recipientes, es decir, los que recibieron esta carta estaban molestos y en shock. Y después podrían haber dicho, bueno, ¿tú qué sabes de esto? Estamos nosotros estamos sufriendo en Babilonia esta humillación. Ustedes al menos están en Israel. Pero sabemos por la historia que Jeremías al final también muere en Egipto después de huir porque uno de los reyes vasallos eh, babilonios fue asesinado. Y entonces muchos israelitas por miedo a las represalias huyeron a Egipto. Y en hebreo nos habla de que Jeremías murió apedreado en Egipto. Entonces, estamos hablando también de un profeta sufriente, de uno que trae el mensaje y que dice, yo también estoy sufriendo. Ustedes no están solos. Yo también he vivido años en los que no me han hecho caso, en los que me han encarcelado. Escribió su texto Jeremías y se lo quemaron los mismos reyes porque no querían escuchar la verdad. La verdad no es popular. La verdad es amenazante y iba en contra de lo que los mismos reyes en su época querían escuchar. Él no pudo fundar una familia, él no pudo hacer, su vida fue un sufrimiento. Se le llama a Jeremías el profeta del sufrimiento. Y si ustedes piensan, eh, Jeremías al escribirles la carta les está diciendo a los israelitas allá, Dios no se ha olvidado de ustedes. Y nosotros todos estamos experimentando sufrimiento. Como decía una amiga, todos estamos en el mismo barco, en el mismo bote. Estamos sufriendo lo mismo. Y si ustedes se imaginan y se acuerdan, estos son ecos del futuro en 500 años después, cuando Jesús en la cruz dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces sabemos que Cristo aquí es como un eco con las palabras de Jeremías, de que Él sabe nuestros sufrimientos y que Él no nos ha abandonado y no se ha olvidado de nosotros los que estamos en el exilio. Él les está diciendo a Jeremías, Dios lo permitió, Dios es el Dios de la historia y confíen en Él porque Él es el que está mandando esta información y este mensaje. El mensaje entonces, hermanos, es que confíen en las promesas de Dios. Si Él está en control de la historia, si Él está permitiendo estas cosas, Él también va a dar la salida, como dice en el Nuevo Testamento, las pruebas. Él nos da promesas de que Él no nos va a dar más allá de los sufrimientos y que Él está con nosotros. ¿Se acuerdan de esa historia de las huellas en la arena? De que primero son dos parejas de huellas y que van pasando en la arena y en los tiempos más difíciles en los que una persona le dice, adiós, Dios mío, ¿por qué cuando estaba pasando por pruebas más difíciles nada más se ven un par de huellas y me dejaste solo? Y la historia termina que dice Jesús, no, yo estaba caminando y yo te estaba cargando a ti. Entonces, en medio del sufrimiento y del exilio y del aparente sentimiento de olvido, de que Dios nos ha abandonado, Dios está con nosotros, Dios está cargando a su pueblo y le dice, hagan las paces, shalom, con sus propios enemigos. Y este momento de sufrimiento va a terminar, 70 años.
pero mientras tanto hagan esto, vivan, porque si a ese pueblo le va bien, les va a ir bien a ustedes. Hermanos, que este mensaje es para mí muy esperanzador y también muy fuerte para nuestro tiempo actual. Si vemos que el tiempo este de cuarentena y toda la crisis del virus corona es nuestra Babel moderna, podemos asumir este mensaje y hacerlo nuestro de diferentes maneras. Primero, Dios está en control de la historia. Dios no nos abandona y Dios está permitiendo esta pandemia. Entonces tenemos la confianza que Dios no se ha olvidado de nosotros, aún en medio del sufrimiento, del desempleo, de la crisis económica o física. Todos nosotros de la Iglesia española, pero también de las familias en Latinoamérica, en España, hemos tenido y estamos teniendo sufrimiento. Sabemos de familiares que están sufriendo esta pandemia. Sabemos de gente aquí en Alemania que está sufriendo y falleciendo. Es fácil en medio de este sufrimiento perder la esperanza y la confianza en Dios, pero dice, Dios está con ustedes. Dios es el Dios de la historia. Entonces no estamos solos. Y sabemos además que Cristo ya pasó por ahí, por el sufrimiento de la cruz. ¿Se acuerdan? No, me has desamparado. Se vale decir, Dios mío, ¿por qué nos estás desamparando? ¿Por qué están pasando estas cosas? Claro que es natural, es humano tener dudas, sufrir, llorar como lo hicieron los israelitas en Babilonia, como nos lo dicen los salmos. Hay lugar para ese sufrimiento emocional y es sano sufrir y decir, Dios mío, ten misericordia de nosotros. Pero no es sano quedarse ahí. Y entonces el mensaje de Jeremías es el que nos dice, asuman su realidad, vivan dentro de su exilio y confíen en Dios y trabajen, aprendan a vivir la vida diaria. Como lo dice después en el texto, trabajen en los jardines, cásense, vivan, sigan viviendo, confiando en Dios. En la crisis aprendan a confiar en Dios. No fuera de la crisis. Muchas veces uno piensa, la vida cristiana debe ser un jardín de rosas, pero no es un jardín de rosas. La vida cristiana es la vida activa dentro del sufrimiento, dentro de las crisis, dentro del sentimiento de abandono. Y yo creo que ahí es donde nos llama el Señor a tomar todas las armas que tenemos bíblicas de apoyo moral. La oración diaria que tenemos, el servicio de oración, las llamadas por teléfono, las ayudas sociales a aquellos que no tienen que comer o que no tienen trabajo. Es un momento de solidaridad, confiando en que Dios está trabajando en nuestras vidas y en esta situación de pandemia y en nuestras crisis personales. Le damos gracias a Dios porque no estamos solos, porque hay palabra de Dios aún en medio de la crisis. Amén.